Bueno, buenas tardes a todos. Obviamente, en primer lugar, quiero agradecer a la legislatura, a la vicegobernación, a la unidad de enlace, a Ignacio, a Andrea por la invitación. Y bueno, empiezo con mi exposición. Adelante, por favor. Le corrijo brevemente el tema al que me voy a referir. ¿Se escucha bien? ¿No se ve bien? Corrijo muy sintéticamente el tema al que me voy a referir. Voy a hacer una breve introducción sobre el tema ambiente, recursos naturales y agua, pero el grueso de la exposición lo voy a dedicar a analizar la sección sexta de nuestra Constitución, y con ocasión de ese análisis y en particular de los principios que de allí surgen, bueno, intentar ir dando algunos elementos, algunas nociones, algunas líneas por donde yo creo que podría o debería pensarse una reforma de esta materia, no solo en materia constitucional, sino sobre todo en materia legal, que creo que es donde la legislatura tiene la deuda pendiente más grande. Adelante. Esa introducción que voy a hacer simplemente tiene por objeto decir que estas materias sobre las que me toca hablar han sido objeto de una creciente importancia social y política en el último tiempo, que la ha llevado justamente al plano constitucional cada vez en mayor medida, y esto es muy fácil apreciarlo en el constitucionalismo provincial, pionero, y también en la Carta Magna Nacional, que en la reforma incluyó esos artículos allí referidos, en particular el 41, el 124, pero sobre todo el 41, que ha hecho decir a algunos autores que ya no estamos tan solo en presencia de un Estado social de derecho, sino de un Estado ecológico de derecho. Con esto quiero decir que el cambio de paradigma en materia constitucional, desde el punto de vista del ambiente y la ecología, ya está operado en el sistema jurídico argentino. Seguramente nuestra Constitución puede agregar, puede innovar, puede complementar eso. Ese impacto en el sistema jurídico argentino, bueno, se da claramente a partir de esta cláusula ambiental y de la incorporación del derecho al ambiente sano en la Constitución, en la inteligencia que le ha dado a la Corte Suprema de Justicia de la Nación. Esto es muy importante porque la Corte está resolviendo los conflictos más difíciles de derecho desde el enfoque de derechos humanos y en particular desde el enfoque al ambiente sano. Esto es, por ejemplo, la causa Mendoza. Quiero decir que ese paraguas está, y el Código Civil, una norma ciertamente compleja, compuesta y reticente a reformas, no hizo más que receptar de muchos de sus artículos en materia de intereses, derechos, contenido de los derechos y legitimación, ese paradigma, ese cambio que ya se ha operado a nivel constitucional desde el punto de vista ambiental. Quiero referir simplemente que la regulación constitucional de los recursos naturales y del ambiente tiene en Argentina una larga historia, y esa historia ha estado signada por una disputa entre la nación y las provincias por el control, el manejo y el uso y la regulación de esos recursos. Por eso, hace mucho tiempo la discusión era por el dominio. Después, esa disputa conceptual se trasladó a la jurisdicción, y hoy el ámbito, el marco conceptual en el cual esa disputa se sigue dando es en la definición de los presupuestos mínimos de protección ambiental. Así, por poner un ejemplo,
tenemos provincias como San Juan atacando de inconstitucionales leyes como la de protección de glaciares y el ambiente periglacial, entre otros argumentos por vaciar ese dominio originario que la propia Constitución le reconoce de sus recursos naturales, concretamente al prohibir la exploración y la explotación petrolera, hidrocarburífera en estas zonas en particular. Esto solo por poner un ejemplo. La recepción constitucional de la regulación de los recursos ha estado signada por esta larga pelea que comienza con aquel debate célebre entre Vélez y Mitre en el Senado por el puerto Madero, por la construcción del puerto de Buenos Aires. Y es notable que esto aflora en sus fallos más célebres cuando se trata de discutir aspectos económicos con la nación, ¿sí? Poderes de imposición, regalías, cánones. Esos son los casos más interesantes al margen de los que la Corte ha ido resolviendo en la última década y que sí tienen un cariz netamente ambiental, protectorio o preventivo. En el derecho comparado lo que empieza a advertirse claramente, y ya ciñéndonos al agua, que es el recurso más preciado para Mendoza, es el recurso en función del cual Mendoza se adelanta 100 años a todas las constituciones que ahora recién empiezan a llevar el agua al texto constitucional, y estoy hablando en la última década de Uruguay, Honduras, Venezuela, Ecuador, la propia Ciudad Autónoma de Buenos Aires, han empezado a llevar los principios del derecho de aguas, la regulación de las aguas con distinto contenido para consagrar su publicidad, para impedir su privatización o cual fuera el contenido que se le ha dado, pero lo cierto es que lo están llevando al texto constitucional, algo que Mendoza hizo hace mucho tiempo, nada más ni nada menos que con una sección entera con 11 artículos. Es una tendencia entonces creciente en el derecho comparado, al menos en el regional comparado. Bueno, yo planteo ahí dos preguntas cuando pensaba, sí, bueno, reforma de la Constitución, ya sabemos la historia que tiene, lo difícil que es reformar nuestra Constitución, plena de intentos fallidos. Bueno, siempre que nos planteamos esto, nos planteamos, bueno, cómo está compuesto ese ordenamiento jurídico, ¿no? En la cúspide de la Constitución, esto es lo que nos enseñaron. La ley y el reglamento, cada uno tiene una función, una finalidad, un contenido. Están ordenados jerárquica y verticalmente, sin embargo, bueno, esto en la actualidad se empieza a complicar con lo que se ha denominado, ¿no?, un concepto de los ordenamientos jurídicos abiertos, ¿sí?, que ya reconocen distintas fuentes normativas, convenciones, tratados internacionales, multilaterales, bilaterales, distintas jurisdicciones, y entonces esta simplificación del ordenamiento jurídico empieza a complejizarse. Es ese marco en el que, sin embargo, esto sigue siendo importante y sigue siendo importante la pregunta respecto sobre qué principios es realmente necesario que estén en la Constitución. Y la segunda pregunta que me parece relevante es, frente a la constatación del problema de la eficacia del derecho al que voy a aludir a continuación, es si vamos a solucionar ese problema llevándolo a la Constitución o no. Adelante. Entramos entonces ahora ya en el análisis concreto de en el análisis concreto de la sección sexta de la Constitución. Y lo que le voy a proponer es analizar la coherencia que presenta en los distintos niveles normativos, es decir, principio constitucional, legislación que reglamenta ese principio y reglamentación administrativa, y a su vez intentar decir algo sobre la eficacia que ese principio presenta en la práctica, es decir, si se aplica o no se aplica, qué grado de cumplimiento es posible advertir o constatar
para en el camino ir sacando algunas conclusiones respecto de hacia dónde podría orientarse alguna reforma en base a la experiencia constitucional, legislativa, reglamentaria y práctica de más de 100 años que tenemos sobre este tema. Adelante. Y que hace al núcleo de la Constitución de Mendoza como sociedad, ¿sí? Como algunos autores han denominado, Mendoza bien puede caracterizarse como una sociedad hidráulica, donde las normas para el uso del agua son consustanciales a la Constitución, literalmente a la formación de la misma. De allí que sea tan difícil discutir y hablar sobre este tema, ¿sí? Porque la poca experiencia que yo tengo sobre este tema indica que siempre que se habla de modificar algo vinculado al régimen de las aguas, aparece antes que nada un no, ¿sí? Sin saber siquiera sobre qué podría versar esa modificación. Y muchas veces esa reacción tiene que ver con esto, con el fuerte arraigo y la fuerte identidad y el fuerte orgullo que sentimos los mendocinos por estas normas que organizaron la conformación del oasis desde el primer momento. Quiero decir, hemos sido capaces de modificar el Código Civil, pero no la Ley de Aguas. Y esto no es un fenómeno solo argentino, esto pasa en las sociedades hidráulicas en general. Hay una gran dificultad para modificar estos textos que son, en sentido estricto, constitucionales. Y ya vamos a ver por qué, porque muchos de los principios contenidos en esta sección, bueno, presentan un comportamiento, un contenido ciertamente complejo y difícil de descifrar. Estas oposiciones a cualquier tipo de reforma son curiosas, pero yo creo que parten de la base de desconocer que en realidad esas leyes que defienden ya no se aplican, o se aplican de manera tergiversada o muy cambiada. Si me estoy refiriendo concretamente a la matriz decimonónica que tiene nuestro derecho de aguas, compuesta básicamente de estas dos normas, la Constitución en su sección sexta y la Ley de Aguas de 1884, que fueron concebidas y pensadas en el siglo XIX, es decir, ya hace más de un siglo, y todavía están vigentes, bien que complementadas por otras leyes importantes y relevantes, como la de aguas subterráneas o la de inspecciones de cauce, etcétera. Pero yo creo que acá es donde la legislatura tiene una cuenta pendiente, porque esta falta de actualización, esta falta de regulación integral de los fenómenos y legislativa de los fenómenos importantes para la administración del agua en la actualidad, ¿en qué ha derivado? Ha derivado en que haya sido la autoridad administrativa, el Departamento General de Irrigación, el que haya empezado a regular los principales aspectos de la administración del agua, como lo pueden ver allí en la filmina, ¿sí? Con reglamentación de carácter excepcional, provisoria, incoherente, desprolija, que la cambian todo, cada gestión la cambia. ¿Sí? Entonces hoy tenemos que el régimen de otorgamiento de permisos de agua, tanto subterránea como superficial, es reglamentario. Hoy tenemos que la regulación de la contaminación y los permisos de contaminación es reglamentario. El banco de aguas que existe es reglamentario. La planificación hidrológica, las obras y dirección, que está cada 2 por 3 en la televisión y en los diarios, es de carácter reglamentario. Entonces acá tenemos un gran problema, a mi juicio, que es esta inseguridad jurídica que se ha producido por falta de una norma, por falta de una ley de aguas que contemple todos los aspectos de la dinámica actual de uso y administración de los recursos hídricos. Empezamos entonces
con el análisis de los principios más importantes, adelante, que tiene esta Constitución y de su relación, como digo, con las leyes y los reglamentos que los desarrollan. Empezamos con el primero de los principios, el de publicidad de las aguas. Adelante. Voy a decir que la publicidad de las aguas no es en sentido estricto un principio de nuestra Constitución, porque la publicidad de las aguas está consagrada en el artículo 235 del Código Civil, antes en el 2340. Sin embargo, esto nos reenvía a una discusión relevante y actual, que es quién tiene la competencia para calificar como públicos los bienes en general y las aguas en particular. Y esto no está saldado porque hay muchas constituciones provinciales, sobre todo alentadas por este reconocimiento del dominio originario, en este conflicto, en esta disputa que yo hacía referencia al comenzar, que han avanzado en la incorporación de distintos recursos o tipos de agua, el acuífero guaraní en el caso de Corrientes, por ejemplo, hay muchos ejemplos, la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, incorporándolos al dominio público, confundiendo parcialmente las figuras de dominio originario con la de dominio público, que no pueden bajo ningún aspecto ser confundidas. Entonces, lo dejo acá simplemente, tenemos normas constitucionales que están calificando como públicos recursos naturales, que yo creo, en mi opinión, que pueden hacerlo. Sin embargo, no es la opinión mayoritaria y la aceptada o la consensuada hasta ahora, que reconoce esa competencia en el Código Civil. Hay muchos autores, muchos de ellos mendocinos, de hecho, que sostienen esta posición. Allí tenemos el ejemplo de nuestra Constitución, que por el mecanismo de reforma de un artículo introdujo esa modificación que no dice expresamente que pertenezcan al dominio público, pero le atribuye los caracteres del dominio público, como pueden ver, exclusivo, inalienable e imprescriptible al Estado provincial, lo cual es bastante parecido. Adelante. Aquí yo creo, como les decía, nuestra Constitución no califica, pero sí refiere al uso de las aguas del dominio público. Yo creo que aquí hay espacio constitucional para decir algo sobre la publicidad de las aguas, y lo hay, tanto a nivel constitucional como legal, porque nosotros, cuando digo nosotros, digo el equipo de Miguel Matus de Corihuela, el Instituto del Agua y del Ambiente, hizo el dictamen para la Comisión de Reforma del Código Civil y la opinión fue unánime entre los miembros del Instituto respecto de que había que seguir la tendencia a la publicidad de todas las aguas, que tiene más de un siglo, y que había que aprovechar la ocasión de reformar el Código Civil para terminar con esta clasificación obsoleta que genera más problemas que soluciones. De acá hago algún comentario. Para quien le interese, hemos criticado, digamos, en publicaciones en detalle la reforma del Código Civil, que en algunos casos incluso implica un retroceso respecto de la dominialidad pública de las aguas. El mantenimiento de esta doble clasificación genera innumerables problemas y un desgaste jurisdiccional realmente innecesario. Pleitos de 10 años para que un juez civil termine diciendo que un arroyo, lo evidente, que un arroyo es público, o el problema del registro que todavía hoy tiene irrigación sobre aguas privadas, donde sigue calificando aguas privadas que evidentemente, como privadas aguas que evidentemente no lo son, y algunos problemas interesantes que que seguro la regulación futura debe abordar sobre este tema, porque decir que el agua pública a primera vista puede parecer que implica mucho, pero en realidad no implica tanto como pueda parecer si al mismo tiempo esa agua
puede ser concesionada para un uso privado de manera perpetua. Lo cierto es que los usos han cambiado y la sociedad ha empezado a valorar otros usos, como los usos ambientales, los usos recreativos, los meramente contemplativos. Esto lo vemos en los diarios con la gente bañándose en el río Mendoza, cuando todavía en el imaginario de la autoridad y de esta concepción decimonónica que solo pensaba en el riego, ¿sí? Evidentemente hay que empezar a advertir que el riego no es el único uso que Mendoza va a darle al agua y hay que empezar a darle respuestas a estos nuevos usos. Allí aparece algo que es un creciente conflicto en todo el país, que es no el problema de la calificación de las aguas públicas, sino el del acceso a los cursos de aguas públicas. Hay experiencias emblemáticas, como son el caso del Lago Escondido y todos los problemas que ha habido con la ejecución de sentencia de la Corte de Río Negro, por este caso obligando al Estado a instaurar una servidumbre una y otra vez para acceder a ese lago, o el caso del Río Grande en Tierra del Fuego, ¿sí? Que empiezan a mostrar que el problema no es solo calificarla como pública, sino regular el acceso. La conclusión respecto de este principio es que la regulación es más o menos coherente, pero bueno, la eficacia sí puede ser relativa. Pasemos al siguiente principio, si no el doctor me va a tirar por los aires. Bueno, el segundo principio, el principio de concesión legal de las aguas. Esto ya hace referencia al uso del agua. Recién vimos el dominio, ahora vamos al uso del agua. Y este principio es el principio capital, o es el tema capital de cualquier sistema de regulación del agua, porque ¿qué más da el dominio si la regulación del uso puede alterar o tergiversarlo severamente? Entonces aquí la Constitución de Mendoza presenta una singularidad que yo no he encontrado en el derecho comparado parangón, ¿sí? Establecer la necesidad de una ley, y nada más ni nada menos que con los 2/3 de los miembros que componen cada Cámara, mientras no se haya hecho el aforo para otorgar una concesión. No hay disposición similar en el derecho comparado, lo cual implica, bueno, muchas cosas, lo cual implica que en Mendoza otorgar una concesión de agua, cualquiera sea, en la interpretación de la época de sanción de la Constitución, era más importante que nombrar un ministro de la Corte. Entonces, estamos hablando de algo muy, muy serio en este momento. Y los motivos de tamaña restricción, bueno, son varios y cruzados, obviamente, y este artículo es el producto de una compaginación de distintas ideas políticas que estaban presentes en la Convención Constituyente del 15, ¿sí? Obviamente, con esto se trató de proteger la seguridad de los derechos anteriores, pero a esta regulación también se llega en 1895, que es donde por primera vez se pone como la exigencia de la ley, por justamente la crisis en que de legitimidad en que había entrado el sistema por el otorgamiento prebendario de derechos. Es decir, han pasado más de 100 años y estamos en el mismo lugar. Hoy, lamentablemente, este artículo carece prácticamente de toda eficacia, salvo para las grandes concesiones mineras, hidroeléctricas, ¿sí? La legislación, ¿sí? Acá hay que reconocerlo, la legislación posterior, reglamentaria y la reglamentación han terminado tornando ineficaz este principio y hemos terminado en que los derechos, tanto de aguas superficiales como subterráneas, se otorgan por simple acto administrativo. Es decir, hemos retrocedido más de 100 años, ¿sí? Estamos
como en aquel momento, a sola firma del superintendente, lo cual ya sabemos todos los problemas que ha traído. Yo me pregunto y digo, quizá la nueva regulación debe encontrar un equilibrio entre esta exigencia quizá excesiva de una ley para cada otorgamiento de derecho y el otro extremo, que es el simple acto administrativo. Estoy seguro que puede encontrarse un punto medio. Evidentemente, los tiempos de hoy, la dinámica económica actual, no solo no requiere de las características de aquellos derechos, sino que tampoco puede someter a la legislatura, puede esperar los tiempos que una sanción de una ley tiene. Pero estoy seguro que acá hay algo para pensar, para acercar el valor que está detrás de este artículo y que sigue plenamente vigente, ¿sí? Otorgar derechos de agua en Mendoza es una cosa de la máxima relevancia, es un acto de gobierno de la máxima importancia y eso debe reflejarse en el procedimiento para hacerlo y en la autoridad que lo otorga y en el control que sobre eso exista. Yo no me explayo sobre los casos en que los permisos y cómo ha sido todo ese proceso en el cual se ha ido delegando en la autoridad y tolerando por parte de la Corte esta delegación legislativa, pero sí quiero señalar que aun cuando la Ley de Aguas Subterráneas intentó evitar esto, otorgándole al Tribunal Administrativo la facultad para dar las concesiones, en la práctica lo cierto es que es el superintendente y el permiso de perforación el que ha terminado operando como acto concedente a todo efecto, y esto es grave y es un gran problema. Con lo cual acá tenemos incoherencia del principio constitucional con la legislación y la reglamentación administrativa y ineficacia del mismo. Después, otro instituto importante acá es el aforo como medida para diferenciar entre las mayorías exigidas y la calidad de los derechos. Me refiero a eventuales o definitivos, un aforo que aunque se hace desde el punto de vista técnico todos los días, desde el punto de vista jurídico todavía no está hecho ni concluido, aunque algunos avances puedan registrarse. Adelante. Vamos a uno de los principios más polémicos y más difíciles de analizar que contiene nuestra Constitución y que también se vincula de nuevo al uso y a los derechos de aguas, que es el principio de inherencia. Yo no sé si todos los presentes están familiarizados con este principio, pero el principio de inherencia básicamente refiere a que los derechos de agua son inherentes al fondo para el cual fueron otorgados y no pueden ser trasladados, vendidos ni cedidos a otro independientemente del mismo. Quedan, digámoslo así, indefinidamente, indisolublemente adheridos al mismo fondo. Y este principio tiene un fundamento importante y es asegurar la inversión, por un lado, que el que hace el privado en esa unidad productiva, uniendo de manera indisoluble ese derecho al agua y esa infraestructura que se construye al efecto de poder ser aprovechada, pero también la infraestructura pública que se construyó para poder hacer uso del agua en ese lugar. Concretamente, ese canal que si yo me llevara el derecho a otra parte, bueno, quedaría obsoleto, perdiendo en términos sociales esa inversión. Entonces, los derechos de agua no pueden ser cedidos, considerados, transados, objeto de negocio jurídico de ningún tipo, pues están indisolublemente unidos a la propiedad. Se vende la propiedad, el derecho sigue la propiedad. Se embarga la propiedad, el derecho sigue. Bien, me detengo en este principio porque
es uno de los que más dificultades va a presentar, a mi juicio, a la hora de introducir alguna modificación. ¿Por qué? Porque el principio fue originalmente concebido de manera rígida, es decir, incluso dentro de la misma propiedad no se podía hacer uso del agua fuera del área que había sido efectivamente concedido, dentro de la misma propiedad. Esto se fue flexibilizando para facilitar la rotación de los cultivos, el uso más eficiente del agua en la jurisprudencia administrativa. El problema que tenemos acá es que nosotros tenemos un sistema de asignación y reasignación centralizada de derechos de agua. Esto es que el Estado, la autoridad, en función de los intereses públicos, es el que otorga las concesiones, los permisos y los derechos, es el que declara las caducidades y el que define las prioridades para el uso del agua. Distingo entre asignación y reasignación. La mayoría de las cuencas superficiales están agotadas desde el punto de vista hidrológico y las aguas subterráneas en las áreas más sensibles van en camino, como ustedes saben. Con lo cual, el gran problema que tiene Mendoza futuro es reasignar el agua, ya no asignarla allí donde hay disponibilidad, sino cambiar cómo se van a operar ese cambio, cómo se va a operar ese cambio de usos. Y aquí aparece el problema de los mercados, de los bancos de agua o de lo que podríamos llamar de asignación descentralizada. Es decir, quién es el que decide de qué uso a qué uso se mueve el agua, lo decide el mercado, lo deciden los particulares, con más o menos intervención de la autoridad o del Estado. Siempre considerando obviamente que estamos frente a un bien del dominio público. Lo cierto es que acá el debate pendiente, sincero, el debate está pendiente, un debate sincero y franco. De esto no se puede hablar mucho porque inmediatamente aparecen posiciones irreconciliables y no parece haber mucha disposición al diálogo respecto de esto, sobre todo porque el DGI ha ido desde hace 20 años flexibilizando esto y lo ha ido denominando reemplazos en áreas acotadas, pero esta reglamentación del DGI ha generado un mercado ilegal, un mercado negro, un mercado clandestino de aguas que debiera preocuparnos y que hay que abordar de manera seria y técnica. Digo, no hay que sacralizar el principio de inherencia ni demonizar los mercados de agua. Simplemente nos tenemos que dar cuenta que hay que hablar con todas las letras sobre qué implica reasignar derechos de agua en una provincia como Mendoza. La experiencia de los mercados de aguas es enorme y de ahí es donde tiene que abrevar Mendoza para evitar los errores, los excesos que se han cometido. España, Chile, Australia, Estados Unidos son experiencias que ya llevan mucho tiempo funcionando y donde perfectamente se puede abrevar para construir sistemas de reasignación que eviten externalidades negativas. Lo cierto es que una reforma de este tipo debe ser necesariamente legal y no puede hacerse mediante reglamentos administrativos, como lo ha hecho el DGI, que ha terminado con más de 30 acciones en la Corte por este motivo y sumiendo a la regulación de las aguas subterráneas en una incertidumbre que no se sabe en qué va a terminar. La coherencia entre los niveles normativos en torno a este principio es relativa, por lo que acabo de explicar, y la eficacia también lo es. Al margen de esto que acabo de comentar, también hay que reconocer que existen transacciones informales o alegales o paralegales, tienen muchos nombres, de derechos de agua, no solo subterráneas, sino también superficial y que se operan en la práctica cotidiana y que, bueno, que hay que ver hasta qué punto y cómo tolerarlas o regularlas. Pero digo, es un tema que está pendiente y de que hay que hablar
de manera muy seria y desapasionada. Adelante, vamos a terminando ya. No sé cuánto llevo de tiempo, si me ayudan. ¿30? Bien. Una de las características más destacables de estos principios constitucionales que conforman el sistema de Mendoza es el de la autonomía funcional del DGI. Hay que decir que esto ha sido un modelo exitoso, ¿sí? Que esto ha sido un modelo replicado, que esto tiene más ventajas que desventajas y que realmente es algo a destacar de nuestro sistema. El Departamento General, la Autoridad del Agua, tiene el máximo grado de autonomía o independencia que se puede tener dentro de nuestro sistema constitucional. Está reconocida por la Constitución, está garantizada además en el procedimiento para nombrar a todos sus funcionarios importantes, en la irreversibilidad de los actos administrativos por parte del Poder Ejecutivo, no hay recurso al SAE, en la autarquía financiera, atención, y en el poder reglamentario que se le concede. Esa competencia exclusiva que se le daba, fíjense, para la irrigación, bueno, evidentemente al menos tenemos que cambiar esa palabra por agua, ¿sí? Irrigación por agua, ¿sí? Pero esa competencia exclusiva, bueno, hoy tiene que coordinar con otros entes, con otras reparticiones, pero sigue siendo una decisión acertada del constituyente, el separar el gobierno del agua, incluso el desfasarlo de los tiempos del gobernador a partir de conferirle 5 años a su mandato. Pasemos este principio. Aquí hay coherencia en general y hay eficacia, pues con todos los matices que puedan hacerse, la autonomía es evidente. Yo creo de todas maneras que con la misma estructura hay ajustes para hacer en el funcionamiento de los órganos colegiados, de los órganos constitucionales colegiados. Creo que ahí se pueden incorporar, se pueden modificar las composiciones y las competencias y solventar parte de las debilidades o fracasos que hemos visto y que vamos a ver en un principio a continuación. La participación de los interesados, y fíjense, quizás les llama la atención porque he puesto interesados y no usuarios como suele enunciarse este principio, y la Constitución pone interesados. Sí, han sido los hombres, los hombres posteriores, los que empezaron a llamar esto participación de los usuarios. Pero lo cierto es que la Constitución sabiamente puso interesados, lo cual refiere a un espectro de personas más amplio que los que finalmente la legislación y la reglamentación restrictivamente terminaron considerando. Mendoza se jacta mucho y con razón y con orgullo de haber incorporado tempranamente la participación de los interesados en el gobierno del agua, y esto también es un gran acierto sobre el que hay que seguir trabajando. Pero déjenme decirles que la historia demuestra que tanto las leyes como la reglamentación se encargaron de restringir esta participación, que está redactada además en forma de garantía constitucional. Es decir, las leyes no podrán privar, ¿sí?, a los interesados de la designación de sus autoridades y la administración de sus rentas. Es muy fuerte esta garantía establecida en la Constitución. Lo cierto es que el régimen terminó estableciendo una serie de condiciones que conspiran contra una participación auténtica y real, incluso de los propios derechohabientes o usuarios del agua, ¿sí? ¿Por qué? Porque limitaron la participación a los concesionarios propietarios, dejando afuera al universo de permisionarios, por ejemplo, o arrendatarios.
¿Alguien se anima a decir que un permisionario, que hoy son mayoría, no tiene interés en el cauce o en la hijuela? Un escándalo. Pero en la actualidad los permisionarios carecen de los derechos elementales a la participación en el sistema, y lo propio ocurre con los usuarios de aguas subterráneas, que están excluidos del sistema de participación que fue configurado conforme las aguas superficiales, que eran las relevantes al momento de la sanción de esto y la configuración del sistema. Para peor, en algunas modificaciones se estableció la reelección indefinida de los inspectores de cauce, una tragedia en términos de participación real, y se habilitó el voto por poder. Pero el verdadero desafío, entre otras cosas, podemos seguir largo sobre esto, pero el verdadero desafío que tiene Mendoza, que ya tiene una larga tradición en materia de participación de los usuarios del agua, de los que tienen derecho al uso especial del agua, es la participación de los ciudadanos. Esta es el tipo de participación que demanda en la actualidad incorporación en nuestro sistema institucional y legal. ¿Sí? Seguramente quien no tiene un derecho de agua para usar en forma privativa también tiene algo para decir respecto de cómo han de ser usadas las aguas públicas. Y creo que aquí sí hay un desafío grande. Otra cosa importante es que el prerequisito de la participación es la información, es el derecho a la información. Cómo participar activamente y auténticamente sin conocer. Y aquí es cierto que Irrigación retasea la información. Irrigación es de las pocas reparticiones que no tiene un sistema para controlar el movimiento de los expedientes online, como lo tiene la justicia, el gobierno. Irrigación en su presupuesto 2016 estableció un precio para la fotocopia de 50 pesos y no presta el expediente para sacarlo fuera de la institución. Es decir, esa autonomía le ha permitido manejarse, digamos, con falta de transparencia. Irrigación no publica sus actos administrativos ni todos sus reglamentos. Hay que contar con la buena voluntad de los empleados o los funcionarios para que nos presten un digesto. No existe. El que estaba en la web lo quitaron. Es decir, los parámetros actuales de transparencia, información pública y demás, que ya está claro, como lo ha dicho la Corte, importa contar con toda la información online, que es la forma más lógica, fácil y barata de acceder a todo, no cumple estos estándares, y creo que allí hay que abordar esa cuestión. Bueno, este principio, la coherencia de este principio, a mi juicio y por lo que acabo de decir, con los niveles normativos infraconstitucionales es relativa y es relativamente ineficaz, por tanto, y por los mismos motivos. Adelante, y ya termino con algún principio también muy innovador de parte de nuestra Constitución, el principio de administración por cuenca, que a la postre ha sido reconocido ya prácticamente como un principio general del derecho, incluso les diría, por la jurisprudencia nacional, internacional y la legislación nacional argentina. Lo cierto es que respecto a este principio nosotros lo tenemos receptado, pero de manera parcial, pues solo la estructura aparece desconcentrada a los efectos de la administración por cuenca, es decir, las subdelegaciones instauradas por ríos no son descentralizadas o autónomas respecto de la administración central, sino revisten carácter desconcentrado. Y hay algunas cuestiones que, bueno, por la época de sanción de la Constitución, evidentemente no se contemplaban, pero fíjense este artículo, el 195, dice que va a ser la autoridad, bueno, la legislatura, la que determinará las zonas en que convenga ampliar los cultivos. Claro, esto hoy se llama ordenamiento territorial
Y entonces acá tenemos uno de los grandes problemas de la institucionalidad mendocina, que, bueno, irrigación presenta una fuerte impronta, un fuerte poder territorial, institucional en la intervención de transferencias y otorgamiento de factibilidades y otorgamiento de derechos y definición de áreas de restricción, etcétera, 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 que en los hechos importa, bueno, definir en mayor o menor medida el ordenamiento territorial. Pero aquí hay que armonizar las competencias, hay que reconocer la autonomía y la jerarquía equivalente que tienen estos nuevos instituciones de ordenamiento territorial. Bueno, yo concluyo rápidamente, adelante, sintetizando que, bueno, salvo los principios de dominio y autonomía, donde se advierte cierta consistencia en la participación de los interesados, la inherencia y la concesión local, yo creo que se observa el establecimiento de crecientes excepciones legales y sobre todo reglamentarias que, sumadas a lo que he estado diciendo, bueno, ponen en duda la eficacia de estos principios del texto constitucional. Yo creo que no resulta posible, ni desde el punto de vista teórico ni práctico, sostener una vigencia e interpretación rígida de estos principios contenidos en una Constitución tan antigua, pero que su interpretación debe ser dinámica, no arbitraria, con respeto estricto a la jerarquía de fuentes, pues estos principios mantienen su valor y vigencia en la actualidad. Adelante. Los principios, estos tres de concesión legal, participación de los interesados en herencia, pueden ser reformulados o resignificados por ley en función de las necesidades y los valores sociales actuales. Quiero llamar la atención sobre esto una vez más. El derecho de aguas de hoy no está lamentablemente en la ley, sino en la improvisada, cambiante, incoherente reglamentación de años, no es una actual gestión de años de irrigación, y eso conspira contra la seguridad jurídica. La Constitución de Mendoza, en 9 de los 11 artículos, refiere la legislación establecerá, no dice la reglamentación administrativa establecerá. Yo creo que la mayoría de los cambios relevantes y urgentes pueden, y la gran mayoría deben hacerse por ley en sentido formal, mientras no se dicte esa ley, que estoy seguro no es imposible. Si se consiguió sancionar la Ley de Ordenamiento Territorial, esto también es posible. Yo creo que mientras esa ley no esté, esos principios deben ser respetados y correctamente interpretados. Acá hay una gran responsabilidad de la Suprema Corte de Justicia, que es el único órgano que controla los reglamentos y los actos administrativos del Departamento General de Irrigación, y que ahora tiene una cantidad de acciones procesales administrativas de inconstitucionalidad como nunca antes había tenido. Les diría que por primera vez la Ley de Aguas Subterráneas está a debate en el Superior Tribunal, y también recordar que la gestión es más importante que la Constitución, por lo cual ciertamente se puede hacer mucho a la hora de pensar y de decidir a quién designar como Superintendente General de Irrigación, teniendo en cuenta el poder que tiene. Muchas gracias por su atención y bueno, quedo a su disposición.